computadora, etcétera. De todo poco, un hombre muy estudioso, el licenciado Adrián Muracioli, es un analista económico que siempre nos ayuda a entender en términos sencillos de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra economía. ¿Está en la agenda del gobierno nacional el tema de la inflación, el tema de cómo controlar este tema de los precios? Bueno, en la agenda del gobierno nacional está poner a la Argentina de pie. Poner a la Argentina de pie significa recuperar todo eso que hemos perdido durante los 4 años nefastos que gobernó Mauricio Macri, poner en pie la producción, poner en pie el consumo y mejorar la calidad de vida de los 45 millones de habitantes de este país. Uno de los problemas graves que tiene la economía, por supuesto, es la inflación, ¿no? Una inflación que es un problema que la Argentina tiene hace muchísimos años, pero que sin duda alguna se agravó muchísimo en el último tiempo. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Los neoliberales, sí, generalmente aquellos economistas y a veces no economistas, pero que tienen muchísima prensa en los medios hegemónicos, suelen echarle la culpa a la emisión monetaria y suelen echarle la culpa a que los trabajadores piden aumentos salariales. Básicamente dicen, como los trabajadores quieren aumentos salariales, las empresas, pobrecitas, las empresas tienen que aumentar los precios. Sin embargo, durante los 4 años de macrismo, no hubo emisión monetaria porque Macri se encargó de emitir la mayor cantidad de deuda de toda nuestra historia. Y los trabajadores, la verdad que la pasamos bastante mal, porque en realidad el salario no subió durante los 4 años de Macri, sino todo lo contrario. Permítame un puntito y seguido ahí, porque quiero colaborar con este análisis que estamos haciendo con usted y con la gente. Macri no emitió durante su gobierno, sin embargo su gobierno terminó con un 50% de inflación. Ahora sí. No, en realidad el gobierno de Macri terminó con 307% de inflación acumulada. Mucho más. En los 4 años que gobernó. El tema es que aumentó 300% los precios y los salarios nominales aumentaron 200%. Entonces eso da como resultado una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del 36,6%. Si tenemos en cuenta la devaluación del peso, peor, digamos 500% devaluó la moneda, por lo tanto el salario en dólares de los trabajadores se fue a la mitad. Es decir, las empresas multinacionales que ganan en dólares le pagaron la mitad del sueldo en dólares a los trabajadores gracias a las políticas de Macri. Ahora, ¿por qué sucede eso en la Argentina? Bueno, esto es lo peor, ¿no? Esto es el gobierno de Macri, esto es el gobierno neoliberal. Cuando en el 2015 Macri asume la presidencia, la distribución del ingreso, o sea, qué porcentaje del PBI se llevan los trabajadores y qué porcentaje del PBI se llevan las empresas. Bueno, en el 2015 los trabajadores se llevaban el 34%. En el 2019, cuando Macri deja la presidencia, los trabajadores se llevaban solo el 25%. Es decir, 10% del PBI pasó de manos de los trabajadores a las empresas. Ese número, 25%, es la distribución del ingreso que dejó la última dictadura militar. O sea, esto es lo mismo que había hecho la última dictadura militar. Macri hizo en 4 años lo que la dictadura hizo en 6, con 30.000 desaparecidos. Bueno, Macri no necesitó el aparato represivo del Estado, pero implementó las mismas políticas económicas que Martínez II con los mismos resultados. La transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los empresarios fue de 180.000 millones de dólares. Por Dios. 180.000 millones de dólares que los trabajadores dejaron de cobrar y pasaron a mano de los empresarios. ¿De todos los empresarios? No, por supuesto que no. No fueron a mano de las pymes, no fueron a mano de los pequeños autónomos, fueron a las manos de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen las empresas multinacionales, las grandes empresas que están nucleadas en ese tipo de congresos que hablan, es aumentar los precios por sobre el salario. Es decir, si yo quiero ganar más dinero, tengo 2 opciones. O produzco más o vendo más caro. ¿Qué eligen las grandes empresas? Vender más caro. Especular con el precio. ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, básicamente porque Argentina tiene 2 problemas endémicos en términos de concentración y extranjerización. Si vos pensás que 6 empresas de venta, digamos... Bueno, esto es un ejemplo de lo que pasó con la carne, pero esto es para después, digamos. Vos tenés 6 cadenas de supermercado o de hipermercado, 2 están en Formosa,
6 cadenas, una solo nacional, 5 son extranjeras, concentran el 80% de la venta de alimentos. O sea, hay 6 hipermercados que venden el 80% de la comida en la Argentina. Entonces se sientan 6 personas y dicen, listo, la harina va a salir tanto, la leche va a salir tanto, el aceite va a salir tanto. Hay solo 18 empresas. Imagínense que la Argentina tiene 500.000 empresas registradas, 525.000 empresas registradas. 18 producen el 60% de la comida. 18 empresas producen el 60% de lo que comemos los argentinos. Y en el sector de bebida son 15 las que producen el 80% de las bebidas en la Argentina. Por lo tanto, se juntan en un asado y le ponen el precio. Y no son precios que tienen que ver con la cadena de costo. Son precios que tienen que ver con el ansia de rentabilidad. Entonces, a los monopolios, esto se enseña en economía básica de primer año, aún en el manual más neoliberal que puedas leer, a los monopolios hay que regularlos. A los monopolios no se los puede dejar actuar libremente porque los monopolios especulan y ganan por sobre la rentabilidad normal. Es dañino para los proyectos de país, es dañino para la gente, es dañino para la economía que existan monopolios sin regular. Entonces, sí, ahí tenemos una placa, me parece. Si volvemos a esa placa, Tino, te voy a agradecer para que el licenciado pueda desarrollar eso que quedó ahí, digamos. Claro, sí, a ahí ver, está. La Argentina tiene otro problema, digamos, del 100% de las exportaciones, de todo lo que exporta, 67% es alimento. ¿Sí? Ahora, 5 empresas, 3 multinacionales, 2 argentinas, 5 empresas exportan el 60% de toda la comida que se exporta afuera. Por lo tanto, como la Argentina también tiene un problema de restricción externa, es decir, faltan dólares. ¿Por qué faltan dólares? Y porque Macri emitió más de 200.000 millones de dólares y eso hay que pagarlo, hay que traer dólares. Hay 5 empresas que son las que venden en el exterior y traen los dólares y venden comida. Entonces le dicen, le quieren presionar al gobierno y decirle, yo quiero que el kilo de carne en Argentina cueste lo mismo que cuesta en Europa. No hay problema. Pagale los sueldos a los argentinos de lo que cobran en Europa. No, yo le quiero pagar los sueldos más bajos de la región. Ahí está lo de la carne. Bueno, esto es lo de la carne, ¿no? En enero del 2020, la carne, el kilo de asado, digamos, esto es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es un instituto que nuclea. Dato duro, sí. Digamos, ¿no? En el 2020, en enero del 2020, el kilo de asado 320 pesos, el cuadril 370 y la carnaza, en realidad no es la cuadrada, sí, la carnaza 259 pesos. Fíjate que en junio del 2021, 700 pesos, o sea, en un año durante la pandemia, las empresas que venden carne aumentaron 120% el kilo de asado, 116% el kilo de cuadril y 116% el kilo de carnaza. Sin razón lógica. No hay nada que aumentó el 100% en ese año y medio, ni los salarios, ni el dólar, ni las tarifas, ni nada, digamos, ¿no? Esto es pura especulación. Ahora, en junio, el 18 de mayo, el gobierno congela las exportaciones. Dice, listo, no se exporta más. O se ponen, digamos, o tienen un poquito de conciencia nacional y cobran la carne a un precio razonable que los argentinos puedan pagar, o dejan de exportar. Porque es imposible que un argentino pague el kilo de carne lo que paga un alemán. No se puede, ¿no? No cobramos los sueldos que cobran los alemanes. Bueno, se prohibieron las exportaciones. Todos los economistas liberales salieron a decir, eso no sirve, sí, eso no funciona, eso fracasa. Amenazaron con un paro también. Fíjate lo que pasó. A septiembre del 2021, 3 meses después, el kilo de carne bajó. Tanto del asado, que bajó 4%, bajó 0,1% el kilo de cuadril, bajó 1,1%. O sea, el control funciona cuando hay monopolio. Eso le quería decir, porque muchos dicen, desde Alfonsín que venimos implementando acuerdos de precio, pero nunca funcionó. No, el monopolio funciona, el control de precios funciona cuando hay monopolio. Cuando los liberales te dicen, no, los controles de precios no sirven, claro, no sirven en un contexto de competencia. Es decir, cuando hay un montón de vendedores y un montón de compradores. El ejemplo sencillo, en el mercadito, todos hemos ido alguna vez a comprar en el mercadito. Vamos, sí, y preguntamos, ¿cuánto sale esta remera? Y lo que hacemos es buscar precios porque tenemos un negocio al lado del otro. Claro. Si uno no quiere cobrar caro, vamos al lado. Si el otro no quiere cobrar caro, vamos al lado. Y conseguimos siempre el mejor precio. Ahí hay competencia. Hay muchos negocios que quieren vender. Ahora, cuando yo me voy al hipermercado que está al frente de la universidad, no puedo discutir. Si el aceite me parece caro, no puedo ir a decirle al gerente
che, me parece caro el aceite. Se me va a reír y me va a decir, bueno, andate, no compre. Y sí. Hay uno solo que vende mucho. Cuando hay monopolio, si no los controlás, si no los regulás, lo que va a pasar es que van a generar esto. Hay una diferencia abismal entre el precio que vende el productor y el precio que paga el consumidor. ¿Esta es la diferencia? ¿600%? 600% de diferencia. O sea, el kilo de rúcula, el productor lo vende a 60 pesos, el supermercado lo vende a 600 pesos el kilo. En ese caso es 1000%, digamos, pero en promedio 600% de diferencia. ¿Por qué? Porque el supermercado especula. Entonces, claramente uno no puede, en un país que tiene 40% de pobreza, seguir dejando la especulación al libre albedrío de, como dije, 18 empresas que se juntan en un asado y le ponen el precio a la comida con el único objetivo de ganar un montón de dinero que encima ni siquiera reinvierten en la Argentina, se lo fugan. Entonces, ahí es donde el control de precio es fundamental. Y por eso es tan importante los 1.432 precios que se congelaron de alimentos y bebidas en la Argentina y que se van a mantener al mismo precio desde el 1 de octubre hasta enero del 2022. Ahora, sí. ¿Es suficiente? No, por supuesto, no es suficiente. No es suficiente para que baje la inflación. Si vos tenés que operarte de un cáncer, ¿sí? Obviamente que vos tenés un tratamiento previo que te permite llegar a la operación. Sí. Entonces, hay tratamientos previos. Esos tratamientos hay que hacerlo. El control de precio es fundamental porque hay monopolios que especulan. Ahora, la solución de fondo es desconcentrar la producción de alimentos, es desconcentrar la comercialización de alimentos, es desextranjerizar la economía. Es decir, que cada vez haya más pymes produciendo, que sean cada vez más cantidad las empresas de capitales nacionales que produzcan y que reinviertan en la Argentina. Yo le cuento una experiencia y espero que la gente haga lo mismo. Alguno que nos está mirando habrá hecho lo mismo. Una vez, como movilero de un programa de radio, me fui a un supermercado. Armé un listado de productos. Armé el listado, el precio al lado de ese listado y me fui a la Feria Franca, de acá de Capital. Abismal la diferencia. La diferencia era increíble. Abismal. Increíble. Por eso, el grado de concentración que hay en la economía argentina hoy, sobre todo en el tema alimento, es fundamental. Entonces lo que hay que hacer es promover que haya más empresas produciendo alimentos, acercar al productor con el consumidor. Esta idea que tiene el programa, no es una idea, es un programa real y concreto de la provincia de Formosa, Soberanía Alimentaria, donde el productor paipero trae y le vende al consumidor formoseño. Y los precios son muchísimo más baratos de lo que uno encuentra en las grandes cadenas de hipermercados. ¿Por qué? Porque no hay especulación, no hay intermediación especulativa. Hay productores vendiéndole a un precio justo a consumidores. Eso es lo que hay que implementar en todos los sectores de la producción alimenticia y la comercialización de alimentos. Ahora, mientras tanto, porque eso no es que se hace de un día para el otro, para eso se necesita tiempo, se necesitan leyes, se necesitan políticas. Mientras tanto hay que hacer dos cosas. La primera, fuerte control de precios, para evitar la especulación de los monopolios. Perfecto. ¿Sí? Así como cuando Macri dejó que las empresas energéticas cobren el precio de la luz que querían, la luz aumentó 3000%. Si vos no controlás, la luz aumenta muchísimo, tenés que regular, el Estado tiene que regular el precio de los combustibles porque está concentrado, también tiene que regular el precio del alimento porque está concentrado. Perdone, le recuerdo a la gente que el gobierno nacional congeló, hasta ahora no hay aumento de combustible, por lo menos de la empresa bandera que tenemos de YPF en la Argentina, y lo segundo, no hubo aumento tampoco en las tarifas de servicios públicos, dos cuestiones importantes. Entonces, vos tenés que controlar. Ahora, después tenés que ir hacia esas políticas de profundización donde vos desconcentres la producción de alimentos. Y para eso es fundamental tener leyes acorde a la necesidad real de este momento. Ahora, ¿quiénes van a promover esas leyes? Los que hoy dicen monopolios no, los que hoy dicen desconcentremos, los que hoy dicen no podemos permitir que 5 empresas le pongan el precio a la comida que comen 45 millones de personas. Bueno, esos son los candidatos del Frente de Todos. Esos somos los que estamos del lado de las personas que, como bien decía el gobernador Gildo Infran, estamos para cuidarle el bolsillo de los argentinos. Ahora, del otro lado, hay candidatos que dicen, no, dejen el mercado actuar, no se metan, dejen que las empresas pongan los precios. Bueno, ya no fue muy mal cuando las empresas pusieron los precios, porque los salarios suben por la escalera y los precios suben por el ascensor, cuando dejamos que 5 personas se junten y digan cuánto sale el aceite, cuánto sale la harina,
cuánto sale el pan y cuánto sale la carne. Eso no se puede permitir en este país, porque como vos bien decís, se produce comida para 500 millones de personas y somos 45. Tenemos que estar todos los argentinos bien comidos. Es un problema que igual no es de la Argentina. En el mundo se produce comida para 13.000 millones de personas, somos 7.000 y no, hay 1.000 millones que no están comiendo. Hoy hay 1.000 millones de personas que no comieron en el mundo. Porque la distribución injusta de la riqueza no es solo un problema de la Argentina, es un problema mundial. Ahora, los que están a favor del mercado, los que te dicen dejemos que el mercado actúe, quieren seguir con los monopolios, quieren seguir con la concentración, quieren seguir pensando en que la producción de comida tiene que ser solamente para vender al exterior, que los agroexportadores ganen muchísimo dinero y le paguen salario de miseria a la gente. Esos son los que defienden al mercado. Y estamos los que defendemos al Estado, que no estamos en contra de las empresas, de ninguna manera. Nosotros queremos que las empresas ganen plata y que ganen muchas. Sí, de hecho, ganaron y siguen ganando. Pero que produzcan, que ganen plata produciendo, que produzcan cada vez más, vendan cada vez más, y den trabajo. Más argentinos compren cada vez más, haya más trabajo y ellas van a ganar más plata. Porque si vos tenés más gente que compra y vos producís más, vas a ganar más plata. Y está bien que así sea, está bien que los empresarios ganen plata, pero en la producción, no en la especulación. Cuando apuntamos a la producción, generamos empleo, generamos bienestar. Cuando apuntamos a la especulación, es timba, endeudamiento, fuga de capitales, pobreza. Ya conocemos el modelo de la timba y de la especulación. Y lo tuvimos hace poco. Entonces no podemos volver a cometer el mismo error de confiar en los que quieren dejar que el mercado haga lo que quiera. Porque cuando el mercado hace lo que quiera, es como poner el zorro a cuidar el gallinero. Así nos va a ir. Justamente me sacó la pregunta porque la gente que está mirando a lo mejor dice, ¿qué tiene que ver el 14 de noviembre con esto que está hablando el licenciado Adrián Muracioli? Tiene que ver con modelo de país, ¿no? Y con representantes de modelo del país. Por supuesto. Porque esos que le dijeron no al gobierno, porque el gobierno tuvo que sacar por decreto el congelar los precios, porque los empresarios, esos que se reunieron, le dijeron que no al gobierno, no acordaron con el gobierno. Esos tienen brazo ejecutor en la política. Bueno, por ejemplo, la ley de góndola. La ley de góndola que exige que haya un montón de marcas en las góndolas de los supermercados que tienen que ver con que no sean 5 empresas las que te llenen la góndola y te pongan los precios que quieras, sino que se le dé espacio a los pequeños productores también para que haya más cantidad de productos, más oferta y haya más competencia. Esa ley de góndola, por supuesto, el radicalismo, Cambiemos, la votó en contra. Ahora la ley del etiquetado, para saber qué comemos los argentinos, qué tiene lo que comemos. Bueno, por supuesto, ni siquiera dieron quórum para tratar la ley. Imagínense cuando tengamos que hablar de tocar la rentabilidad de los especuladores, de los que se dedican a la agroexportación sin que le importe la soberanía alimentaria de la Argentina. Ahí es donde hay que apuntar. Y para eso necesitamos legisladores que estén del lado de la gente, que estén del lado del pueblo, que cuando tengan que votar una ley no se dejen presionar por el lobby de las grandes multinacionales, que piensen en la gente que pone el voto poniendo la esperanza de que va a tener un legislador que le defienda el bolsillo. Y yo estoy seguro que Ramiro Fernández Patri y Elena García son los legisladores que van a cuidar el bolsillo de la gente. Licenciado, muchas gracias. Me encanta la pasión que tiene cuando habla de estos temas, porque estos son los temas que se tienen que hablar. Yo siempre por ahí escucho, hace mucho lo vengo escuchando a Gioja, que expresidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, él y otros del campo popular y nacional también, que están en otros partidos, dicen que no hay que hablar de politiquería, sino realmente de política, y la gente tiene que entender que no es así como uno dice a veces, a mí no me importa la política, no me importan los políticos se roban todo, como dice un candidato a nivel nacional, la casta política, y en realidad el elefante, como decimos, está pasando. Bueno, hay que ver para quién trabaja. El que habla de casta, primero que quiere ser parte, evidentemente, porque se presenta a candidato a diputado, y segundo, hay que averiguar el pedigrí un poco para quién trabaja y qué intereses defiende. Gracias, licenciado. Muchas gracias por estar esta noche.